Buenos estudiantes, vamos entonces a seguir con los problemas de aplicación de la ley del seno. Recuerden que la ley del seno solamente se utiliza para triángulos no rectángulos, también llamados oblicuángulos. Entonces aquí vamos con un problema de aplicación. Un águila vuela sobre un prado plano y despejado. Desde allí observa un ratón a cada uno de sus lados, con ángulos de depresión de 32 grados y 48 grados respectivamente. Los ratones están a 2 kilómetros uno del otro. Pregunta, ¿cuál de los dos ratones está a menor distancia del águila? Entonces, como siempre, lo primero que hay que hacer es, primero, leer y entender el problema. Segundo, hacer un dibujo. Entonces vamos a realizar un dibujo. Vamos a hacer el águila. No va a ser una belleza de águila, porque no sé dibujar águilas, pero ustedes lo harán perfecto en su cuaderno. Parece un avión, pero es un águila. Y dice que un águila vuela sobre un prado plano y despejado. ¿Qué quiere decir que vuela sobre un plano plano y despejado? Allí observa un ratón a cada uno de sus lados. Entonces, si yo soy el águila, veo un ratón a este lado y al otro lado. Con ángulos de depresión, recuerden los ángulos de depresión. Mi horizontal y es de depresión cuando tengo que agachar la mirada. Y efectivamente eso es lo que tiene que hacer el águila, ¿no? Si suponemos que un ratón está aquí y el otro ratón está al otro lado, un ángulo de depresión sería este y el otro ángulo de depresión, un ángulo de depresión sería este y el otro ángulo de depresión sería este. Ponle la colita al ratón porque te cae. Entonces, ¿qué tenemos? Nos dice, un ángulo de depresión es de 32 grados, pongamos que este es de 32 grados, y el otro es de 48 grados. Depresión desde la horizontal hacia abajo, de la horizontal hacia abajo. Los ratones están a 2 kilómetros uno del otro, significa que la distancia que hay de aquí hasta el otro ratón son 2 kilómetros. Y nos preguntan, ¿cuál de los dos ratones está a menor distancia del águila? O sea, que para saber cuál está a menor distancia del águila hay que encontrar este lado y este lado. ¿Sí ven el triángulo como queda? Ahora vamos a volverlo un triángulo más fácil. En sí lo que tenemos es este triángulo, ya quitando los super dibujos que hice y todo lo que hice está acá. Acá está el águila, sabemos que este lado son 2 kilómetros y la pregunta es, ¿y los ángulos? Recuerden que como tengo paralelas y una transversal por ángulos alternos internos, este ángulo también vale 48 grados y este ángulo vale 32 grados, alternos e internos. Entonces, quiere decir que nos queda este ángulo de 32 grados y este ángulo de 48 grados. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo se llama el triángulo. Entonces, como siempre, ponemos A, B y C. Recordemos que los lados opuestos se llaman igual, o sea que este lado se va a llamar C, este lado se va a llamar A minúscula y este lado se va a llamar B minúscula. Este es el ángulo A, el ángulo B, perdón, el ángulo B y el ángulo C. Entonces uno dice, ah, perfecto, debo hallar, según este problema, lo que debo hallar es la magnitud del lado C y la magnitud del lado A. Y luego comparar esas magnitudes para saber cuál es menor, para que esté a menor distancia del águila. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Identificar primero, ¿ese triángulo será rectángulo? No, ese triángulo no es rectángulo. ¿Cómo lo puedo garantizar? Porque yo sé que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo mide 180 grados o es 180 grados. Y aquí tenemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que ser igual a 180 grados. De aquí ya tenemos al ángulo A y al ángulo C. El ángulo A es 32 grados, el ángulo B no lo tenemos y el ángulo C es 48 grados. Eso tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, 48 y 32, 2 para 50 da 80. O sea que B más 80 grados es igual a 180. Luego despejamos a B, 80 está sumando, pasa al otro lado a restar. O sea que el ángulo B sería igual a 180 menos 80. O sea que el ángulo B sería igual a 100 grados. Dice este cero muy pequeño, 100 grados. O sea que ya sé
que esto vale 100 grados. Sin embargo, lo pueden verificar. Ustedes 48 y 2, 50 y 30, 80, más 100, 180. Perfecto. Ya llega B. Ahora voy a utilizar la ley, voy a plantear la ley del seno. Recuerden que la ley del seno dice que seno del ángulo A sobre su lado opuesto A es igual a seno del ángulo B sobre su lado opuesto, que es B, y seno del ángulo C sobre su lado opuesto, que sería el lado C. Voy a reemplazar esos valores. ¿Qué me quedaría? Seno de A sería seno de 32 grados sobre A. ¿Sé la medida de A? No, es una incógnita, entonces la dejo como incógnita. A tiene que ser igual a seno del ángulo B. ¿Cuánto sería el seno del ángulo B? Sería B es 100. Entonces, ¿para qué coloco B si ya lo sé? Sería seno de 100 sobre su lado opuesto, que es B. ¿Sé cuánto vale B? 2 kilómetros, dejémoslo 2. Planteo la otra, igual a seno de C, pero C cuánto vale, C vale 48 grados, sobre su lado opuesto, que es C. Tengo incógnita ahí también. Entonces, como saben, debo escoger una igualdad en la cual, voy a borrar, en la cual solamente haya una incógnita. Puedo escoger la que yo quiera. Puede ser, primero escoger esta, luego escoger esta. Lo que no puedo escoger es esta y esta, porque ahí habría dos incógnitas. Entonces voy a empezar con la más fácil, que es la primera. Voy a escoger esta que está aquí. ¿Por qué? Como siempre les digo, porque quiero. Entonces, ¿cómo quedaría planteado esa igualdad? Quedaría seno de 32 grados sobre A es igual a seno de 100 grados sobre 2. Y ahí lo único que tengo que hacer es despejar A. Lo primero que debo tener en cuenta es que A está en el denominador, y cuando yo despejo no puede estar en el denominador. Entonces lo primero que hago es pasarla al otro lado a multiplicar. Entonces quedaría que seno de 32 es igual a seno de 100 sobre 2. Ustedes podrían evitarse un paso, pero por motivos para que entiendan, pues lo hago así. Ahora, ¿qué me estorba para despejar A? Este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar, y este seno de 100 que está multiplicando lo paso a dividir. Lo que quiere decir que esto quedaría 2 por seno de 32 grados sobre seno de 100 grados es igual a A. Recuerden, pausen el video, atrásenlo. 2 está dividiendo, lo pasé a multiplicar. Seno de 100 está multiplicando, lo pasé a dividir. ¡Listo! Aquí lo único que tengo que hacer es coger la calculadora, la salvadora, y hacerlo. Directamente se puede. 2 seno de 32 dividido seno de 100 igual a 1,07. O sea que A 1,07. ¿En qué unidad estábamos utilizando? Kilómetros, o sea que esto queda en kilómetros. Entonces ya sabemos que la distancia A son 1,7 kilómetros. ¿Quién es A? Esta, o sea que es 1,07 kilómetros hay aquí. Ahora debo conocer a esta distancia que sabemos por este triángulo que es C. Entonces planteamos, voy a borrar aquí, planteamos la otra identidad que nos sirve, o una ecuación que nos sirve. Ya para este caso nos serviría, es esta, si quisiéramos. O también podríamos coger la que ya tenemos por acá, pero como ya tenemos esta acá precisa, pues la cogemos, la llevamos aquí. Sería seno de 100 grados sobre 2 igual a seno de 48 grados sobre C. El mismo, tenemos que despejar a C. Lo mismo, como está dividiendo, no la podemos dejar dividiendo, tenemos que pasarla a multiplicar. Entonces queda C por seno de 100 grados sobre 2 igual a seno de 48.
Mismo procedimiento para despejar la C. 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, seno de 100 está multiplicando, pasa a dividir. Así que me queda que C sería igual a 2 seno de 48 grados sobre seno de 100 grados. Y ahí lo único que hay que hacer es coger la calculadora y realizar la operación. Entonces colocamos 2 seno de 48 dividido seno de 100. Cierro, eso me da 1,50, 1,5. ¿En qué unidades? Kilómetros. Entonces, el lado C, que es este, me diría 1,5 kilómetros. Y ahora sí podría dar respuesta a mi pregunta. La pregunta era, ¿qué ratón estaba más cerca al águila? ¿Qué ratón está más cerca al águila? Pues podemos ver que el que está más cerca al águila es el que está a 1,07 kilómetros del águila. En términos de triángulos normales sería el lado A. Listo, jóvenes, este es un ejemplo de cómo se utiliza la ley del seno en problemas de la vida real.